Iniciamos. Entonces, teoría, ecuaciones diferenciales de orden superior. De orden superior prácticamente lo que vamos a trabajar son las ecuaciones diferenciales lineales. ¿Sí? Al final vamos a trabajar un poquito algo en no lineales, pero es algo muy cortico, algo que sale como en media hora prácticamente. Entonces lo que vamos a trabajar son más que todas las lineales. Entonces vamos a empezar con esa teoría. Vamos a trabajar esa teoría. Entonces, ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Vean, de orden n. Les recuerdo, una ecuación diferencial lineal de orden n tiene la siguiente estructura. Un término que depende de la variable independiente, que la tomamos como x teóricamente, que acompaña la enésima derivada, más otro término que depende de x, que acompaña la derivada anterior, y así sucesivamente. La vamos ordenando de forma que las derivadas aparezcan de orden descendente. Le voy a dar numeración a esta ecuación. Tenemos la ecuación 1. Entonces, esa es la forma de una ecuación diferencial lineal, ¿no? De orden n. Los términos que acompañan a las derivadas junto a la variable dependiente y se conocen como los términos, como los coeficientes de la ecuación. Entonces, simplemente voy a escribir donde a sub k de x se llama coeficientes. Son los coeficientes. Y el término g de x, que no acompaña a nadie, sería el término independiente. Ejemplo. Un ejemplo para recordarlas. Entonces, ejemplo, ecuación diferencial lineal. Podríamos tener x al cuadrado, tercera derivada de y, más e a la x, segunda derivada de y, más seno de x, primera derivada de y, igual a 1 sobre x. Esa es una ecuación diferencial lineal, tercer orden. Entonces aparece, bueno, no está y, porque está multiplicada por 0, diríamos en este caso, y aparecen las derivadas de y multiplicadas por términos que dependen exclusivamente de x. Entonces, esa es una lineal. Profe, una pregunta. ¿Sí? Si el término seno de x por la primera derivada de y no estuviera, ¿eso seguiría siendo lineal? ¿Sí? Ahí quedaría entonces un 1. Y podríamos decir que ese señor depende de x. Desde que no aparezca por ahí y multiplicándose a sí mismo o a alguna de las derivadas, no hay problema. Gracias, profe. ¿Listo? Entonces, ahora una que no es lineal. No sé, x más y2' más y' de x elevado al cuadrado igual a y a la x. Entonces, ¿esta por qué no es lineal? Pues porque el término que tenemos acá, este señor se llamaría, el término que acompaña la máxima derivada, no solo es el coeficiente, se conoce como el coeficiente principal. ¿Sí? Voy a anotar aquí arriba. A su n de x es el coeficiente principal. ¿Sí? Y acá el coeficiente principal que acompaña a la segunda derivada, en este caso segunda derivada a sus 2 de x, es x más y aparece la y. Entonces no depende de x, por lo tanto no es lineal. Tampoco es lineal porque hay una derivada, la primera en este caso, que se encuentra elevada a una potencia. Y en la estructura que tenemos, ni y ni las derivadas aparecen elevadas a ninguna potencia. Entonces esta no es lineal. ¿Sí? Acá en esta parte, por lo general, uno no se tiene que estar preguntando, ¿será que es lineal? ¿Será que no es lineal?
Entonces, si todo está bien escrito, debería ser lineal. Bueno, esas son las ecuaciones diferenciales lineales. Y en las ecuaciones diferenciales lineales, pues en la parte de la teoría vamos a empezar con el problema del valor inicial. Sí, el problema del valor inicial lo podríamos eh, colocar simplemente para las lineales, aunque la podemos dejar en forma general, pero quiero trabajar, como vamos a trabajar con lineales, entonces la voy a escribir exclusivamente para las lineales. Entonces, el problema del valor inicial, pues simplemente diría resuelva. Bueno, y para no tener que escribir todo, simplemente escribo 1, la ecuación 1, que es esta. Una ecuación diferencial de orden n. Aquí voy a escribir en rojo. Esto no hace parte del problema, pero ayuda a entenderlo bastante. Entonces, usted cuando resuelve 1, recuerde que cuando vimos la teoría en general de las ecuaciones diferenciales, decíamos que cuando trabajáramos ecuaciones diferenciales de orden n, íbamos a ser felices encontrando familias de n parámetros. Entonces aquí cuando resolvamos 1, vamos a encontrar una familia n paramétrica. De soluciones. Entonces vamos a tener algo donde aparece X, aparece y aparecen n parámetros, C sub 1, C sub 2, hasta C sub n. Listo. Esa va a ser una familia. Una. Pueden haber muchas familias. Es lo que uno, con encontrar una, uno queda feliz. ¿Sí? Entonces, de esa familia, la idea es encontrar a alguien en particular. La idea es siempre modelar una situación. En la situación necesitamos que la solución sea única. Entonces necesitamos colocar condiciones. ¿Sí? ¿Condiciones para qué? Pues para hallar los valores de los parámetros. Entonces, como tenemos n parámetros, necesitamos n condiciones para formar n ecuaciones. Entonces, de acá necesitamos formar n ecuaciones. Y lo bonito es que como estamos trabajando ecuaciones diferenciales lineales, aquí lo que vamos a tener son ecuaciones ordinarias lineales. Y vamos a armar un sistema n por n. Entonces, para las n condiciones necesitamos n datos. Entonces, el problema del valor inicial dice, resuelva con las condiciones y nos dan n condiciones que giran en torno a un punto fijo x sub 0. Entonces nos dan una condición, queremos de la familia alguien, una función que pase por el punto de coordenadas x sub 0 y y sub 0. ¿Sí? Queremos otra condición que nos diga que la derivada pase por en x sub 0, nos dé, no sé, y sub 1, y así sucesivamente, hasta completar n condiciones para formar n ecuaciones. Entonces aquí como la numeración la empecé desde sub 0, 0, 1, 2, entonces para llegar a n, finalizaríamos en y sub n menos 1, donde ese señor hace referencia a la derivada n menos 1. Ese es el problema del valor inicial, lo que está escrito en negro. ¿Sí? Entonces, en teoría lo que vamos a hacer es, con la primera condición, vamos a armar una ecuación. Entonces, ¿cómo la armamos? Pues reemplazamos en la familia. Entonces, en x escribimos x sub 0, en y escribimos el y sub 0, y nos quedarían aquí los parámetros por allá. ¿Sí? Tomamos la segunda condición,
y formamos otra ecuación. Aunque esa condición está para la derivada, entonces de la familia primero tenemos que derivar, luego si reemplazamos x por x sub 0, y por y sub 1, c sub 1, c sub 2, hasta c sub n. Y obtenemos otra ecuación. Y así sucesivamente, hasta la última condición, que está para la derivada de n-1. Reemplazamos x por x sub 0, y por y sub n-1, y dejamos los parámetros. Y con esto tenemos la última ecuación. Y ahí con eso formamos el sistema de n por n. Que en este caso va a ser un sistema de ecuaciones, un sistema de ecuaciones lineales de n por n. Y en las lineales, pues uno conoce algo de teoría. En un sistema de ecuaciones lineales, pues siempre vamos a tener que el sistema puede tener única solución. Puede ser que tenga infinitas soluciones. O puede ser que no tenga solución. ¿Sí? ¿Qué queremos del problema del valor inicial? Que la solución sea única. Bueno, si montamos el sistema y nos da que la solución es única, no podemos concluir que el problema del valor inicial tiene única solución. Si no nos da solución, no quiere decir que no tiene solución. ¿Sí? ¿Por qué no podemos concluir nada en forma general? Porque en sí, lo que nosotros hacemos cuando resolvamos una ecuación es encontrar una familia de n parámetros. Puede ser que la familia no sea única. Entonces, cuando usted habla aquí de única solución, de infinitas soluciones, o que no tiene solución, está haciendo referente a esta familia que usted armó. Bueno, a la familia de soluciones, al sistema que usted armó a partir de esa familia. ¿Sí? Que el problema tenga única solución en esta familia no implica que en otra familia totalmente diferente también tenga única solución. ¿Sí? Y nosotros queremos unicidad. Entonces, acá del sistema en forma general no podemos decir nada, ¿no? Entonces, única solución no implica que la solución del problema del valor inicial sea única. Que no tiene solución no implica que no tenga el problema del valor inicial solución. Lo único que podemos concluir es referente al sistema que nosotros armamos, a la familia que tenemos. ¿Sí? Pero en forma general no podemos decir mayor cosa, a menos que uno esté seguro y convencido de la vida que lo que usted encontró aquí fue la solución general. Recuerde que la solución general es el conjunto de todas las soluciones. Y aquí tenemos una teoría muy interesante que nos indica, bajo ciertas condiciones, que hemos encontrado la solución general. Entonces, si esta familia G fuese la solución general y tenemos que el sistema nos da única solución, pues podemos concluir que el problema del valor inicial tiene única solución. Si no tiene solución, podemos concluir que el problema del valor inicial no tiene solución. ¿Sí? Las infinitas no nos interesan. Queremos soluciones únicas. Las infinitas no interesan. Recuerden que si el sistema única solución o no tiene solución, eso es referente a la familia que se halló.
¿sí? Entonces, si el sistema tiene única solución o no tiene solución, no implica que el problema del valor inicial tenga única solución o que no tenga solución. En ese caso, solo estamos hablando de la familia que encontramos de soluciones, ¿sí? A no ser que la solución que tengamos sea la solución general. Listo. Le voy a colocar aquí un ejemplito. Ejemplo. Bueno, ejemplo. Este ejemplo ya lo habíamos trabajado cuando vimos la teoría de las ecuaciones diferenciales. Entonces, ejemplo, podríamos tener este problema. Resuelva. Y nos dan esta ecuación diferencial. X al cuadrado y 2' menos 2xy' más 12y igual a 0. Y como es de orden 2, necesitamos dos condiciones. Voy a colocar aquí con la condición de que x, no sé, evaluado en 1, nos dé 1. X no, y que diga. Y la condición que la derivada evaluada en 1 nos dé 2, por decir. ¿Sí? De acá uno podría encontrar muchas familias. Voy a escribir por ahí primero dos soluciones particulares. Entonces, una solución es x al cubo. Esa soluciona la ecuación. ¿Sí? Y lo bonito es que para encontrar esa solución no toca hacer integrales. Lo que toca hacer ahí es simplemente encontrarle las raíces a una cúbica y una raíz es 3. Y otra solución es x a la 4, que es la otra raíz de la cúbica. ¿Sí? Bueno, tenemos dos soluciones particulares. Lo bonito en las lineales es que a partir de las soluciones particulares es que vamos a crear nuestra familia de soluciones. Porque las soluciones aquí forman un espacio vectorial. Y en los espacios vectoriales, si usted multiplica por un escalar, sigo teniendo un vector. Entonces acá x al cubo se puede multiplicar por un escalar c sub 1, que en realidad lo dejamos como parámetro. Y lo mismo hacemos con x a la 4. Entonces, de familias particulares, vamos a pasar a familias uniparamétricas. Y otra cosa que uno puede hacer con los vectores, para obtener nuevos vectores, para generar nuevos vectores, es sumarlos. Entonces, si los sumamos, vamos a tener una familia biparamétrica en este caso. Como la ecuación diferencial es de orden 2, entonces uno va a quedar feliz con encontrar una familia de dos parámetros. Esta la voy a llamar familia 1. Bueno, ¿sí? Uno puede verificar que efectivamente esa es solución. Entonces, para verificar, pues uno reemplaza acá. Necesitamos la segunda derivada. A la hora de verificar, usted puede trabajar con las soluciones particulares, que fueron las que generaron la familia biparamétrica. Y si estas dos soluciones particulares son solución, entonces la combinación entre ellas también va a ser solución. O la otra es trabajar de una vez con la familia biparamétrica. Reemplazar acá. Entonces toca derivar dos veces, una vez, hacer las operaciones y al final le tiene que dar 0. ¿Sí? Esa es una familia y aquí tenemos las condiciones
Se pueden encontrar los valores de C sub 1 y C sub 2. Vamos a encontrar los valores. Bueno, sí, encontrémosle los valores. Entonces, para encontrar los valores de C sub 1 y C sub 2, toca tomar cada condición y con cada condición construimos una ecuación. Entonces, una condición, la primera condición, cuando x vale 1, y vale 1. Reemplazando, ¿de dónde reemplaza? En la familia. Reemplazando en la familia nos quedaría que 1 es igual a C sub 1, 1 al cubo, más C sub 2, 1 a la 4. Es decir, que nos queda que C sub 1 más C sub 2 es igual a 1. Y la otra condición tiene que ver con la derivada. Entonces, toca tomar la familia primero y derivarla. Entonces, tenemos que y es igual a C sub 1 x al cubo más C sub 2 x a la 4. Y derivamos. Derivada de x al cubo, 3c sub 1 x al cuadrado. Derivada de x a la 4, 4c sub 2 x al cubo. ¿Sí? Ojo aquí, no vayan a decir que 3 veces c sub 1 es c sub 1. No, porque c sub 1 también aparece acá en la otra ecuación. Entonces, cuando el parámetro aparece más de una vez, toca dejar las operaciones indicadas. Entonces, de aquí, reemplazamos la segunda condición y obtenemos la segunda ecuación. Entonces, la segunda condición nos dice que cuando x vale 1, y' vale 2. Y reemplazando nos quedaría que 2 es igual a 3 veces C sub 1 más 4 veces C sub 2. Y listo. Ya tenemos nuestro sistema. En nuestro sistema quedó primera ecuación C sub 1 más C sub 2 igual a 1. Y segunda ecuación, acá habían 3. 3 veces C sub 1 más 4 veces C sub 2 igual a 2. ¿Qué nos quedó? Un sistema de 2 por 2 lineal. Este está fácil de resolver. Eliminación, igualación, sustitución, calculadora. Bueno, como está muy fácil, vamos a hacerlo a mano. Vamos a hacer eliminación. Entonces, por ejemplo, podríamos multiplicar la primera por menos 3. Y sumarla con la segunda. Con eso eliminamos el parámetro C sub 1. Entonces, si hacemos esa operación, voy a escribir aquí la operación, menos 3 C sub 1 menos 3 C sub 2 igual a menos 3. Y la vamos a operar con 3 C sub 1 más 4 C sub 2 igual a 2. Eso nos daría C sub 2 igual a menos 1. Listo. Ya teniendo el valor de C sub 2, entonces reemplazamos en 1, puede ser. Se nos quedaría C sub 1 menos 1 igual a 1. Lo cual implica que C sub 1 es igual a 2. Listo. Entonces, ¿qué nos dice el sistema? Pues el sistema 2 por 2, 2 por 2 da única solución. ¿Sí? Y uno podría cometer el error de decir que el problema del valor inicial tiene única solución, pero no es verdad. Para el sistema que tenemos, para la familia que encontramos, tiene solución y la solución sería única, ¿sí? Pero es referente a esta familia 1, ¿sí? Entonces aquí voy a colocar como una nota. Bueno, simplemente voy a escribir para la familia 1 o la solución es única para la familia 1.
pero no en el problema del valor inicial. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a mostrar otra familia de soluciones. Entonces, cuando trabajamos la teoría, este ejemplo lo trabajé porque era bonito. Entonces, decía que las lineales podemos construir soluciones, familias, simplemente haciendo una combinación lineal entre soluciones particulares. Así fue como creamos esa familia. Pero también hay otra forma de crear soluciones que de vez en cuando sirven. Es otra forma, por ejemplo, con la función x al cubo, podríamos crear otra solución. Otra solución la voy a llamar y sub 1, que es la función menos x al cubo si x es negativo. Y x al cubo si x es mayor o igual a 0. ¿Sí? Esa solución se conecta muy bien, es continua en el 0, que es donde se encajan las dos curvas. Y no solo encajan muy bien, encajan suavemente. Cuando decimos suavemente, estamos pensando en la derivada. La derivada también es continua en 0. Y no solo la primera derivada, la segunda derivada también es continua. Entonces, simplemente derivar. ¿Cómo se deriva esa función? Bueno, esa función se puede escribir también más bonito, simplemente como valor absoluto de x multiplicado por x al cuadrado. ¿Sí? Es la misma función. Cuando x es negativo, aquí nos daría valor absoluto de x da menos x, multiplicando nos daría menos x al cubo. Y cuando es positivo, simplemente quito las barras, nos quedaría x al cubo. Entonces, una forma más compacta de escribir esta función a trozos. ¿Cómo se deriva esa función a trozos? Bueno, para derivar la función, usted lo que tiene que hacer es quitarle el valor absoluto un momentico. ¿Sí? Entonces, quitándole el valor absoluto, nos quedaría x al cubo. Y ahí sí deriva. Ahí le coloqué un moñito como para no colocarle igual. Bueno, pero la función tenía valor absoluto. Entonces toca colocarle valor absoluto a x. Y acá hay dos x. Está x por x. Entonces a una de esas x es la que se le coloca el valor absoluto. Entonces usted puede escribir, ahora sí, la derivada de y sub 1 es 3, valor absoluto de x por x. Esta es la derivada. Es derivable en todos los reales. Y se puede volver a derivar. Entonces, para hacer la segunda derivada, nuevamente le quita las barritas del valor absoluto y nos quedarían nuevamente 3x al cuadrado. Esta es la función que usted deriva. La derivada de este señor es 6x. Ahora sí, tome una x y póngale valor absoluto. Pero solo hay una, pues a esa se le coloca el valor absoluto. Y esa es la derivada. Uno puede verificar que efectivamente esa función es solución a la ecuación. ¿Sí? Y me la hace haciendo ese proceso para x al cubo y también me la hace para x a la 4. Entonces podríamos tomar una función y sub 2 a partir de x a la 4. Entonces la podemos definir como menos x a la 4 si x es negativo y x a la 4 si x es mayor o igual a 0. ¿Sí? Ese señor también se puede escribir de la siguiente forma. Esto es valor absoluto de x por x al cubo. Y la derivada pues se hacen tal como les mostré en el caso anterior. Entonces la primera derivada le quitamos un momentico el valor absoluto y nos queda x a la 4. La derivada de x a la 4, 4x al cubo. De ese x al cubo, tomo una x para ponerle el valor absoluto y dejo el resto libre. Esa es la primera derivada. Y la segunda derivada, volvemos a hacer lo mismo. Quitamos el valor absoluto, nos quedaría 4x al cubo. Derivada de 4x al cubo, 12x al cuadrado. 12, valor absoluto de x por x. Esa es la derivada. ¿Sí? Entonces,
A partir de una función, usted puede crear otra solución, siempre y cuando pues encajen muy bien, que sea continua y que las derivadas también sean continuas. Entonces ahí estaríamos formando otra solución. ¿Sí? Y con esas dos soluciones podríamos crear una segunda familia de soluciones. Familia 2. Entonces, una familia 2 sería y igual a C sub 1, ya la 3 que era valor absoluto de x al cuadrado. Y la otra es valor absoluto de x al cubo. Y esa familia también tiene solución, ¿sí? Porque la condición está a partir de x igual a 1, ¿no? Y en x igual a 1, pues lo único que uno necesita hacer es quitar las barritas del valor absoluto. Y nos queda la misma ecuación que tuvimos anteriormente. Es decir, que aquí vamos a encontrar el mismo valor de C sub 1 y el mismo valor de C sub 2. ¿Sí? Entonces, aquí para nuestro problema del valor inicial, para el problema del valor inicial, si usted hace las operaciones, pues se va a dar cuenta que C sub 1, ¿cuánto nos dio C sub 1 ahorita? Da 2. Y que C sub 2 da menos 1. ¿Sí? Van a dar los mismos parámetros de ahorita. Y entonces nos va a quedar como solución 2 valor absoluto de x al cuadrado menos valor absoluto de x al cubo, lo cual es otra solución porque esta viene con valor absoluto. La gráfica es diferente. ¿Sí? Entonces, para esta familia 2, el problema del valor inicial también tiene única solución. ¿Sí? Pero es para esta familia. Y ahí podríamos conseguir otras familias. Entonces, ahora podría combinar x al cubo, combinarla con valor absoluto de x al cuadrado. Esa es la otra familia. Y en esa familia, pues puede ser que encontremos otra solución. Y lo mismo podemos hacer con x a la 4. Entonces, en realidad podemos crear muchas familias y puede ser que en esas familias, cada familia tenga solución. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener presente y siempre en mente. Cuando usted encuentra la solución, en realidad encuentra es una familia. Si usted encuentra una única solución, es de esa familia. A no ser que usted esté convencido, esté seguro que la familia que usted encontró sea la solución general, que usted no pueda formar más familias. Entonces, si el sistema se le dice única solución, pues va a ser única solución. ¿Sí? Y eso es lo que necesitamos. A nosotros lo que nos interesa es la unicidad de las del problema del valor inicial a la hora de hacer modelos. Entonces, para eso tenemos el teorema de existencia de unicidad. Nosotros ya habíamos trabajado teorema de existencia de unicidad para las de primer orden, ¿no? Que tocaba construir un rectángulo, una función de dos variables, donde ella y la derivada parcial con respecto a y fueran continuas en ese rectángulo. Entonces aquí tenemos un resultado, bueno, un poquito más simple. Vuelvo a escribir la ecuación. Aquí la dinámica es que, bueno, dice, para el problema del valor inicial, que es, resuelva la ecuación 1 con las condiciones. No, yo creo que no es necesario volver a escribir la ecuación, simplemente la llamo. Resuelva la ecuación 1 con las condiciones. Y nos dan las n condiciones. Entonces, cuando x valga x sub 0, y nos da un valor y sub 0. Bueno, hasta la última condición. Listo. Entonces, ese problema tiene única solución y la solución es única
si pasa lo siguiente. Bueno, la primera condición va a ser muy obvia. Como el problema del valor inicial gira alrededor del punto x sub 0, bueno, tiene única solución y la solución es única, toca decir en dónde. Esto depende de un intervalo. Ahora sí, lo que mencionaba. La primera condición es demasiado obvia. Primero, ese punto x sub 0, pues tiene que estar dentro del intervalo, porque ahí es donde estamos trabajando. ¿Cómo se construye por lo general ese intervalo? Pues tome los dominios de todos los coeficientes que aparezcan en la ecuación y haga un dominio en común. ¿Sí? Entonces la primera condición es muy obvia. ¿No El sería punto como un tiene... dominio mayor? No, no, que necesitamos un dominio donde todas las funciones estén definidas. Por eso el más grande de todos. No. Por ejemplo, usted puede tener la función fx igual a x al cuadrado. Dominio, todos los reales. Usted tiene la función gx igual a raíz de x. Dominio, solo los positivos. Si yo quiero un dominio en común, pues sería los positivos, porque la función gx no la puedo hablar en los negativos. Ah, sí. Entonces sería el más pequeño. El más pequeño, la intersección. Bueno, el más pequeño no. El más grande en común, que es la intersección. Listo, profesor. Listo. Bueno, entonces la primera condición es muy obvia. El intervalo debe contener el punto donde estamos trabajando. ¿Sí? Esa es tan obvia que por lo general ni siquiera se coloca. La siguiente condición, por lo general también siempre se cumple. La siguiente condición es que a su n de x, a su n menos 1 de x, mejor dicho, todos los coeficientes junto con el término independiente tienen que ser funciones continuas en y. Que eso siempre, bueno, por lo general siempre pasa porque a menos que uno esté trabajando funciones a trozos, es donde de pronto podría ser, quién sabe, una de esas funciones llegue a no ser continua. El resto siempre van a ser continuas, ¿no? Recuerde que las únicas funciones que pueden llegar a no ser continuas son las funciones a trozos. Y casi todas las ecuaciones que uno trabaja es funciones en una sola pieza. Entonces, estas dos primeras condiciones por lo general se cumplen sin ningún problema. Entonces, en realidad, todo el peso y todo depende de la tercera condición. Tercera condición, el coeficiente principal a su n de x tiene que ser diferente de 0 para todo x en y. Esa es la condición importante. Entonces, todo gira en torno al coeficiente principal. Entonces, si uno tiene esas condiciones, puede asegurar que el problema del valor inicial tiene solución y la solución es única. Entonces, para el ejemplo que trabajamos ahorita, el coeficiente principal, ¿dónde está acá? Coeficiente principal es x al cuadrado. ¿Sí? La función con las que arrancamos aquí soluciones particulares fue x al cubo, x a la 4, cuyo dominio son todos los reales, ¿no? Y las derivadas también son derivables en todos los reales. Es decir, que aquí el intervalo era todos los reales. Ahí fue donde estaba trabajando. Ahí fue donde encontramos solución, ¿no? Encontramos como solución, muestra la solución donde quedó. No, la solución no la escribimos, ¿no? La solución era la combinación. Voy a escribirla por acá. Solución y es igual a
a 2 veces x al cubo menos x a la 4, que tiene como dominio todos los reales. ¿Sí? Entonces aquí estamos trabajando en todos los reales. ¿Qué pasa aquí? Pues el coeficiente principal, que es x al cuadrado, no es diferente de 0 para todos los reales. Ese señor se vuelve 0 en 0. Por lo tanto, el problema del valor inicial, pues cuando usted encuentra una solución, no puede garantizar que esa solución sea única. ¿Sí? Entonces aquí se encontró una solución. Pero aquí encontramos otra. Entonces en este caso no había unicidad. ¿Sí? Eso fue lo que pasó ahí. Todo tenía que ver con el coeficiente principal. Ahora, si uno coloca, por ejemplo, este problema del valor inicial, resuelva. Y la ecuación es x2' más 16x igual a 0. Aquí la variable dependiente es x, por lo tanto la independiente la podríamos llamar t. Y aquí podemos colocar condiciones. A colocar condiciones donde sea. X en 0, por ejemplo, vale 1. Y su derivada vale 3. ¿Sí? Sin necesidad de hacer absolutamente nada, yo sé que el problema del valor inicial, en este caso, tiene única solución. Pero toca definir el intervalo. Bueno, el intervalo va a ser desde menos infinito hasta más infinito. Aunque para garantizar ese intervalo, usted en realidad debería conocer algo más. Por ejemplo, las soluciones, ¿dónde estarían? ¿Sí? Voy a escribir dos soluciones de esta ecuación. Esta ya la habíamos trabajado anteriormente. Una solución era coseno de 4t y otra solución es seno de 4t. Y esas son funciones que están definidas en todos los reales. Y las derivadas también están definidas en todos los reales. ¿Sí? Pero aquí sobre todo el importante es el coeficiente principal. Entonces, para este ejemplo, el coeficiente principal que sería un a sub 2 de x, es la función constante 1. Y la función constante 1 pues, es diferente de 0. Siempre. Por lo tanto, el problema del valor inicial tiene solución y la solución es única. ¿Sí? Entonces, aquí la teoría es muy bonita. Nosotros sabemos que para solucionarlo, pues, de aquí podemos construir la familia biparamétrica. Simplemente hacemos una combinación lineal entre ellos y listo, sale. Y con eso montamos un sistema de 2×2. Pero entonces aquí lo bonito es que ni siquiera hemos montado el sistema de 2×2 y yo sé que ese sistema va a dar solución y la solución es única para esa familia. Y en realidad no va a haber ninguna otra familia que tenga solución, porque el teorema del valor inicial, como cumple las condiciones, indica que la solución va a ser única. Es más, la combinación lineal entre ellos va a ser no solo una familia de soluciones, va a ser la solución general. Pues aquí también hay teoría para las lineales para establecer en ocasiones la solución general. Y todo tiene que ver con el coeficiente principal. Simplemente como que me le adelanto una vez al resultado. La idea es para obtener la solución general, necesitamos que el coeficiente principal sea diferente de 0. Entonces, cuando eso ocurre, prácticamente, cuando usted encuentre, para una de orden 2, cuando usted encuentre una familia biparamétrica, esa va a ser la solución general. Ahí van a estar todas, toditas, todas. Entonces, todo gira en torno al coeficiente principal. ¿Sí? En el ejemplo que hicimos acá, si hacemos una restricción, podemos encontrar solución general. Por ejemplo, aquí
Yo quiero que este señor no me dé cero. Entonces, fácil. Restrinja las soluciones a los x mayores a cero. Entonces, usted restringe el intervalo para trabajar solo para los positivos, pues este señor nunca va a ser cero. Por lo tanto, vamos a tener la solución general para x positivo, ¿no? Y cualquier problema que hagamos del valor inicial va a tener única solución, ¿sí? ¿Qué va a pasar con las otras familias? Porque aquí uno arma la primera familia, pero uno sabe que puede conseguir más. Bueno, por ejemplo, estas funciones que se armaron se hicieron a trozos, tomando la parte negativa, la parte positiva. Si nos restringimos solo a los positivos, pues esta función se pierde y nos queda simplemente x al cubo. Lo mismo pasa con esta función. Aquí nos quedaría solo x a la 4, que eran las funciones originales, ¿sí? Y en realidad la familia 2 pues va a ser igual a la familia 1. Y en realidad solo va a haber una familia biparamétrica. Y esa va a ser la solución general. Pero restringiéndonos a un intervalo positivo. Ya para todos los reales, pues ya no hay solo una familia, hay muchas familias. Bueno, ahí me la adelanté un poquito. Entonces todo gira en torno al coeficiente principal. Entonces yo sé que este señor tiene solución y la solución es única por este dato. Ahora encontrarlo pues es fácil, ¿no? Simplemente usted hace la combinación, forma la familia biparamétrica y reemplaza las condiciones. ¿Sí? Toca llegar hasta la segunda derivada. Hasta la segunda no, hasta la primera que diga. Bueno, ese es el problema del valor inicial. Es que no se lo olvide, ¿no? Cuando usted resuelve, encuentra una familia. ¿Sí? En el parcial había un ejercicio de mirar una solución particular, ¿no? Decía, la ecuación era la forma de y de x y aquí había una expresión lineal sobre otra expresión lineal, ¿no? Y nos daban cuatro funciones y tocaba escoger una solución particular. ¿Qué hizo más de uno? Más de uno resolvió la ecuación, esta ecuación. Entonces, cuando usted resuelve, pues ¿a dónde llegaron? Llegaron a una familia uniparamétrica, ¿sí? Y luego empezaron a mirar de esa familia, de esta familia, en donde podía encajar estas soluciones. Y la idea es que, pues, en ninguna. ¿Por qué? Porque usted hizo un proceso y encontró fue una familia de algunas posibles. ¿Sí? Es más, en el proceso de resolver este señor, en realidad, si uno lo hace completo, pues va a encontrar la solución particular, porque en algún momento usted tiene que separar las variables, ¿no? Eso se hacía con sustitución y esta era una ecuación de variables, bueno, transformable a variables separables. Entonces al final eso le quedaba con u y en algún momento usted tuvo que dividir por el coeficiente, por la variable dependiente. Y aquí es donde nacía la solución. Entonces, la solución era una solución singular de esta familia. ¿Sí? La forma pues más simple es como cuando yo resuelvo, encuentro una familia, a mí nadie me da garantía que los miembros de acá sean de esta familia. Entonces, al resolver la ecuación, pues, puede ser que esté perdiendo el tiempo. A menos que uno esté seguro que tiene la solución general. ¿Sí? ¿Cómo era la forma de hacer el ejercicio? Pues verifique cuál de estas cuatro funciones es una solución. Entonces, simplemente hay que reemplazar en la ecuación diferencial. Listo. Eso era derivar.
Entonces, ese era el problema del valor inicial. Ahí ya estamos hablando de algo de soluciones, pero vamos a hablar de la estructura de las soluciones. En las ecuaciones diferenciales lineales. De orden superior, ¿no? De orden n. Para poder hacer la estructura de las soluciones, tenemos que hacer una pequeña clasificación. Bueno, para hacer la clasificación, vuelvo a escribir la ecuación 1. Nuestra ecuación 1 es a sub n de x, n décima derivada, más, bueno, no necesito escribir tanto, a sub 1 de x, y prima, a sub 0 de x, y igual a gx, a gx. Listo, ahí está nuestra ecuación diferencial lineal. Vamos a hacer una clasificación muy sencillita y eso tiene que ver con el término independiente. Entonces, vamos a decir que la ecuación diferencial lineal es homogénea ¿sí? Esa palabra homogénea no tiene que ver con las ecuaciones que vimos en primer orden. ¿Sí? Esta palabra homogénea tiene más relaciones con los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos. Recuerden que un sistema de ecuación lineal era homogéneo si todas las ecuaciones estaban igualadas a cero. ¿Sí? Y los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos tenían una particularidad. Siempre tienen solución. Por lo menos tenían la solución trivial, que todas las variables valieran cero. Entonces, un homogéneo siempre tiene solución y la solución era única o infinita. Entonces, esta palabra homogénea tiene que ver más con sistemas lineales homogéneos. Entonces, es homogéneo si el término independiente es la función nula. ¿Sí? Mejor dicho, gx es cero. Y es no homogéneo si gx no es la función nula. ¿Sí? Fácil la clasificación. Voy a colocar ahí un ejemplito. Este ejemplo es pensando más que todo en definir algo. Entonces, como ejemplo, porque la definición es muy simple. O hay un cero, o sea, o no hay nada, o si hay algo. Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, podríamos tener la ecuación x al cuadrado, y3' más e a la x, y' más xy igual a coseno x. Ecuación diferencial tercer orden, término independiente, coseno. Entonces, hay alguien ahí. Esta es no homogénea. ¿Sí? Fácil. Otro ejemplo. X al cuadrado, tercera derivada de y a la x, primera derivada de xy igual a e a la x al cuadrado. Esta también es no homogénea. Otro ejemplo. X al cuadrado, tercera derivada de y a la x, primera derivada de xy igual a x al cuadrado. Esta nuevamente no homogénea. Y ahora una homogénea.
x al cuadrado, tercera derivada de y a la x, primera derivada de xy igual a 0. Ah, esta está igualada a 0. Bueno, no es tanto que esté igualada a 0. Término independiente es igual a 0. Homogénea. Bien. La definición era muy simple. Término independiente, función nula, es decir, un 0, o no nula, es decir, alguien. ¿Sí? Entonces, no era necesario tantos ejemplos. Bueno, en realidad los ejemplos es para definir algo. De los 4 ejemplos que coloqué ahí, todos se parecen. ¿En qué se parece? En la parte izquierda. Entonces le coloqué la misma expresión. Igualitica. No le cambié nada. El único cambio en la parte derecha. Bueno, esto lo tengo es para definir el concepto de homogénea asociada. La ecuación 4, que es una ecuación homogénea, podríamos decir que se genera de la ecuación 1, o de la ecuación 2, o de la ecuación 3. Simplemente tomando su término independiente y anulándolo. Entonces, quite coseno, quite la exponencial, quite este polinomio y obtiene la ecuación 4. ¿Sí? Entonces podríamos decir que 4, en este ejemplo, la ecuación 4 se generó de la ecuación 1, 2 y 3 a anular el término independiente. De 1 o de 2 o de 3 al eliminar el término independiente. Voy a colocar eliminar, voy a decir anular. Entonces la dinámica es la siguiente. Si una ecuación homogénea se genera a partir de una no homogénea, al eliminar el término independiente, pues vamos a decir que esa homogénea es la asociada a la no homogénea. ¿Sí? Si una ecuación diferencial lineal homogénea, se puede abreviar ecuación diferencial lineal homogénea, se obtiene de una ecuación diferencial lineal no homogénea al anular su término independiente. Entonces, decimos que la ecuación diferencial lineal homogénea es la asociada a la no homogénea. ¿Sí? Entonces, según la definición, la ecuación 4 es la asociada a 1, pero también es asociada a 2 y también es asociada a 3, como también es asociada a muchas otras más.
¿Sí? Entonces, hay muchas ecuaciones diferenciales no homogéneas que contienen menos y están asociadas a la misma homogénea. Y en teoría, para resolver la no homogénea, usted tiene que, bueno, cuando veamos la estructura de la homogénea, de la no homogénea, vamos a ver que su solución tiene que ver con la homogénea asociada. Y es un resultado que se tiene también en álgebra lineal para sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, entonces, teniendo la clasificación entre homogéneas y no homogéneas, pues ahora vamos a hablar de las estructuras de las homogéneas. Vamos a empezar con las homogéneas. Homogéneas. Bueno, las homogéneas tienen un resultado muy bonito. Y el resultado de una ecuación diferencial lineal homogénea con respecto a las soluciones es el siguiente. El resultado principal. El resultado es que el conjunto de soluciones particulares forman un espacio vectorial. Bueno, no hablemos de espacio, hablemos de un subespacio. ¿Sí? Prefiero hablar de subespacio porque en subespacio pues uno solo está pendiente de las propiedades clausurativas. ¿Sí? Ese es un subespacio vectorial ¿de quién? Pues del conjunto de funciones. El conjunto de soluciones particulares. Bueno, me falta escribirle algo. Con soluciones en un intervalo i. Bueno, o definidas en un intervalo i. Forman un subespacio. ¿Sí? Del espacio de funciones definidas en i. Entonces, aquí en el resultado hay algo también clave. Aquí nos están diciendo que las soluciones particulares van a ser funciones. Eso es lo primero. Entonces van a ser ecuaciones explícitas, funciones. ¿Sí? Y lo bonito es que forman un espacio vectorial. Ya lo había mencionado anteriormente, ¿no? ¿Sí? En los libros de ecuaciones, pues no viene el enunciado así. El enunciado viene de la siguiente forma. Entonces, de lo anterior, entonces, en ecuaciones lo que le nombran a uno es lo siguiente. Si y sub 1 y y sub 2 son soluciones particulares, de una ecuación diferencial lineal homogénea en un intervalo i, entonces, primero, la suma va a ser otra solución. Claro, propiedad clausurativa de la suma de vectores. Si usted tiene dos vectores y lo suma, obtiene un nuevo vector. El vector suma. Propiedad clausurativa de la suma de los espacios vectoriales. ¿Sí? Esto en ecuaciones diferenciales le colocan un nombre bien bonito porque aquí nunca le mencionan a uno que uno lo que está haciendo en realidad es álgebra lineal, ¿no? En ecuaciones, esta
A este resultado se le conoce como el principio de superposición. Le coloca el nombre bonito. En álgebra lineal, propiedad clausurativa de la suma. Y la otra propiedad clausurativa es la de multiplicación por escalar, ¿no? Entonces dice que si C pertenece a los reales, entonces Y igual a C por Y sub 1 también es solución. Aquí me faltó escribir es solución. En I. Y la otra es la propiedad clausurativa de multiplicación por escalar. Si yo tomo un vector y lo multiplico por un escalar, obtengo un vector. O sea que este señor también es solución. ¿Sí? Álgebra lineal, propiedad clausurativa de multiplicación por escalar. Bueno, podríamos generalizar ambos resultados y simplemente escribir una combinación lineal. Lo podemos colocar de forma más general. Entonces esto ya no es tercero porque viene con otro enunciado. Si Y sub 1, Y sub 2, hasta, no sé, Y sub M, son soluciones particulares de una ecuación diferencial lineal homogénea en un intervalo I, entonces su combinación va a ser una solución. Entonces, ¿cómo se combina? Pues colóquele parámetros. ¿Sí? La combinación lineal entre ellos también va a ser un vector, o sea, una solución. Bueno, ese resultado sí en general es más bonito porque con eso lo que estamos haciendo en realidad, pues C sub 1, C sub 2 hasta C sub M, pues no le damos valores fijos, le dejamos así variable, le dejamos en forma de parámetro. Entonces aquí lo que estamos haciendo es construyendo familias, ¿no? Entonces a partir de M soluciones, acabamos de construir una familia. Entre más soluciones, pues uno tendría supuestamente una familia más grande, ¿no? Aquí simplemente voy a recalcar lo siguiente, ¿no? Y igual a la combinación C sub 1, Y sub 1, C sub 2, Y sub 2, C sub M, Y sub M. Si usted ve los Cs como parámetros, entonces usted está creando aquí una familia que podría llegar a ser M paramétrica. ¿Sí? Entonces es una familia que por mucho, podría llegar a ser de M parámetros. ¿Sí? No podemos decir que es de M parámetros. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplito como para tener claro por qué no necesariamente es de M parámetros. Entonces, vamos a suponer que tenemos tres soluciones, tres funciones que son soluciones. Entonces, ejemplo. Supongamos
que y sub 1 igual a x al cuadrado, y sub 2 igual a x, y se la coloco en otro color, y sub 3 igual. Bueno, voy a colocar otra función, pero esa función la voy a armar a partir de las dos anteriores. Entonces voy a tomar x al cuadrado, que es y sub 1, y la voy a multiplicar por 3. Voy a tomar x, que es y sub 2, y la voy a multiplicar por menos 1. Bueno, menos 2. Entonces, generé, creé, combiné y sub 1 y y sub 2 y formé y sub 3. Entonces, supongamos que esas tres funciones son soluciones de una ecuación diferencial. ¿Sí? De algún orden. No me interesa el orden. Por lo tanto, si hacemos la combinación entre ellas, vamos a tener una familia. Entonces, podríamos tomar y sub 1, lo multiplicamos por c sub 1, y sub 2 multiplicado por c sub 2, y sub 3 multiplicado por y sub 3. ¿Sí? Y uno podría cometer el error de decir, oiga, hemos generado una familia de 3 parámetros. Si usted escribe eso, ya está diciendo mentiras. Esa no es una familia de 3 parámetros. Pero yo veo 3 parámetros ahí. Ah, pero es que usted lo puede resumir un poquito. ¿Sí? Aquí estamos escribiendo c sub 1 por y sub 1, que es x al cuadrado. Y sub 2 por c sub 2. Y c sub 3 es 3x al cuadrado menos 2x. Ahí están los 3 parámetros. Bueno, usted acá distribuye y agrupa. Podemos sacar un factor común x al cuadrado. X al cuadrado aparece con c sub 1 y aparece 3 veces con c sub 3. Y también puede factorizar el x, que aparece con c sub 2 y menos 2 veces c sub 3. Y esa combinación de parámetros, a la primera la podríamos llamar el nuevo c sub 1, y esta combinación que es diferente, la podríamos llamar el nuevo c sub 2. Por lo tanto, en realidad usted lo que tiene es una familia de 2 parámetros. No de 3. ¿Sí? Entonces, que usted encuentre 1000 soluciones, no quiere decir que usted haya encontrado una familia con 1000 parámetros. No, posiblemente cuando usted haga la combinación, en realidad muchos se vayan. Y usted puede agrupar parámetros y transformarlo en un nuevo parámetro. Y le queda una familia más pequeña. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuál fue el problema? Pues el problema es que la función 3 la creé a partir de las dos primeras. ¿Sí? Mejor dicho, la solución y sub 3 dependía linealmente de y sub 1 y y sub 2. O fue generado a partir de ellos dos. Es decir, las tres funciones, uniéndolas, eran dependientes. Entonces aquí tiene uno del siguiente resultado. Si y sub 1, y sub 2, hasta y sub m son soluciones linealmente independientes, en I, entonces su combinación forma una familia M paramétrica.
Ese es el resultado. Entonces tienen que ser independientes. ¿Alguien me puede decir qué es dependientes en palabritas? Depende, dependientes. Por acá hay un ejemplo de dependencia. Que necesita de algo. ¿Sí? Esa es dependencia. Bueno, de algo, digamos que, no, sí, de algo. También puede ser de alguien. Ejemplo clásico de dependencia, pues por lo general los hijos dependen de los papás, sobre todo cuando están pequeños. ¿Sí? La dependencia uno la encuentra en muchas formas, ¿no? Entonces, voy a colocar aquí ejemplos de dependencia. Los hijos de los padres, cuando están pequeños. Bueno, uno siempre necesita de los padres así de grande y se los tiene todavía. Eh, Segundo, en ecuaciones lineales. En ecuaciones lineales, en sistemas de ecuaciones lineales, uno ve el concepto de dependencia. Entonces, por ejemplo, voy a escribir aquí una ecuación. X más Y igual a 3. Otra ecuación, X menos Y igual a 2. Y a partir de la ecuación 1 y a partir de la ecuación 2 voy a crear una nueva, bueno, en realidad voy a escribir cualquier cosa acá. 3x más 2y igual a 1. Entonces, uno de álgebra lineal sabe que eso es un sistema de ecuaciones diferenciales dependiente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con dos variables. Y con dos variables, pues el número máximo de ecuaciones lineales independientes que se pueden formar son dos. Si usted forma tres, quiere decir que por lo menos una ecuación está sobrando. Entonces, este señor, trabajar con estas tres ecuaciones es lo mismo que trabajar con las dos primeras. La tercera sobra. Si usted le hace reducción, va a llegar a que la tercera es una combinación lineal de las dos primeras. ¿Sí? Entonces, ¿para qué trabajar con un sistema de 3 por 2 cuando puedo trabajar con uno de 2 por 2? Entre más pequeño, más fácil de trabajar, ¿no? Entonces, aquí está el concepto de dependencia y en este caso podríamos decir que la ecuación 3 depende de la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Sí? Ahí uno pone en práctica la dependencia, independencia. Otro ejemplo de dependencia, independencia. También me la sé con colores. Si yo tengo color rojo y tengo color azul
tengo este morado. Y la operación entre ellos es combínelos. Entonces aquí tenemos que si tomamos el rojo y el azul y los operamos, vamos a tener morado. Entonces el morado se generó a partir de una combinación entre rojo y azul. ¿Qué quiere decir? Que el morado depende de rojo y azul. ¿Sí? Pero entonces como hay dependencia de uno, pues no le vamos a echar la culpa a nadie. Simplemente vamos a decir que de los tres son dependientes. ¿Sí? Esa es una forma sutil de decir, oiga, hay alguien que no está ahí trabajando. Entonces, otro ejemplo, pues, re sencillo. No sé, si ustedes forman un grupo para hacer talleres, pero en el grupo de talleres, en realidad el taller lo hizo solo 2 personas. Entonces, hubo uno que no trabajó, ¿sí? Pero al final de cuentas, las notas las llevan las tres, ¿no? Entonces, a pesar que no hizo nada, pues ahí figura como integrante. Ahí hay dependencia. Entonces hay alguien que no trabaja, pero depende del trabajo de los otros dos. ¿Sí? Entonces uno no señala a quien no está trabajando. Uno dice, oiga, por ahí me enteré que hay alguien en el grupo que no está trabajando. Entonces uno no lo señala. Entonces lo único que uno dice es que el grupo es dependiente. ¿Sí? Ahora, si los tres trabajan, si los tres colaboran, si cada uno aporta, pues cada uno genera algo diferente, algo nuevo, algo novedoso, algo que los otros dos no generaron. Entonces ahí es donde se tiene la independencia. ¿Sí? Entonces la independencia quiere decir que si usted saca a alguien del grupo, pues no van a trabajar igual, no van a tener los mismos resultados. Todos son indispensables a la hora de hacer el trabajo. Ahí está la independencia. Entonces lo que uno quiere es que sean independientes, que cada uno genere, aporte cosas nuevas, cosas innovadoras. Y eso se tiene aquí en las funciones. Por ejemplo, la función x al cuadrado aporta o genera muchas funciones. ¿Cuáles? Todas que sean múltiplos de x al cuadrado. X también genera muchas funciones. ¿Cuáles? Multiplique x por cualquier numerito. Y tengo el generado x. Todas las funciones que usted pueda multiplicar, que serían rectas, y aquí serían parábolas. Y combinadas hacen mucho más. Hacen más funciones, como por ejemplo esta. ¿Sí? Pero lo que hace x al cuadrado no lo hace x. Y lo que hace x no lo hace x al cuadrado. Por lo tanto, la combinación de ellas es muy buena. Generan muchas funciones. Pero este señor pues, no genera mayor cosa porque es que este señor fue un resultado de estos dos. Entonces, como se generó a partir de estos dos, quiere decir que los tres son dependientes. ¿Qué quiere decir? Que por ahí hay alguien que está sobrando, pero no quiero decir quién es. ¿Sí? Da pena señalar a este señor. ¿Sí? Claro que este señor usted luego puede ser que se quede con la titular y uno solo se quede con esta función y se quede con x al cuadrado y saquen a x. Entonces este era el nuevo, pero el nuevo puede sacar a alguien que estaba antes. Y podemos decir que estos señores son los nuevosos. ¿Sí? Los tres, siempre hay alguien que está sobrando. ¿Cuál? Pues depende del punto de vista de cada uno. Alguien puede decir está sobrando y sub 3. Alguien puede decir no, está sobrando y sub 1. ¿Cómo alguien puede decir está sobrando y sub 2?
Lo que sé es que de los tres hay por lo menos uno que sobra. ¿Sí? Y uno los va sacando. Y se queda con lo más pequeño. ¿Por qué? Porque entre menos vectores, entre menos funciones, es más fácil trabajar e identificar lo que generan. ¿Sí? Lo mismo se tiene aquí como en el ejemplo de sistema de ecuaciones. Usted tiene muchas ecuaciones. Pueden ser que muchas ecuaciones están haciendo es estorbo, como en este caso. 3 ecuaciones se está estorbando una. Haga de cuenta que estamos trabajando con 2 variables y tengo 200 ecuaciones. Es un sistema de 200 por 2. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos hay 198 ecuaciones que están haciendo ese estorbo. Entonces hay que sacarlas y trabajar con las poquitas, las que en realidad generan algo, las que construyen, las que nos dan información. ¿Sí? Entonces por eso es importante la independencia. Bueno, para la dependencia y la independencia, vamos a hacer ejemplos, pero para otra clase. Y simplemente quiero terminar con el resultado importante. Me toca volver a llamar la ecuación. Bueno, para la ecuación, para a sub n de x, enésima derivada, más a sub 1 de x, y' más a sub 0 de x, y igual a 0. Lo que estamos trabajando homogénea. Sí, los coeficientes. Bueno, en palabritas mejor. Son continuos, que por lo general siempre pasa, ¿no? Y el importante, el coeficiente principal es diferente de 0 para todo x en y. ¿Sí? Este es el resultado importante. A sub n de x diferente de 0 para todo x en y. Bueno, el resultado no, la condición importante. Entonces, el conjunto de soluciones particulares forman un subespacio vectorial. Eso ya lo habíamos escrito. Bueno, el conjunto de soluciones en y. Bueno, eso ya lo teníamos anotado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo novedoso? ¿Qué es lo que le vamos a agregar? Forma un subespacio vectorial de dimensión n. Eso es lo novedoso. ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué quiere decir dimensión n? Pues para generar a todo ese conjunto, usted simplemente necesita n vectores linealmente independientes, que es lo que uno conoce como la base del espacio, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí lo que queremos decir acá es que si usted se consigue n soluciones particulares, va a generar todas las soluciones. Es decir, va a obtener la solución general.
Entonces, el generado, ¿cómo genera? Combinando. Haga todas las combinaciones posibles entre ellas. ¿Sí? Forma la solución general. General. ¿Sí? Y en álgebra lineal, pues ese conjunto y sub 1, y sub 2 hasta y sub n es lo que uno conoce como una base, ¿no? Aquí no hablan de base, ¿no? Porque, repito, aquí no quieren, pues, que alguien se asuste porque está trabajando álgebra lineal. Este conjunto, la base, en ecuaciones diferenciales se llama conjunto fundamental de soluciones. Y por ahí, la otra clase hacemos un ejemplo de conjunto fundamental. Entonces, hay ejercicios que dicen, pruebe que el siguiente conjunto forma un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, ¿qué hay que probar? Que efectivamente son soluciones, ¿sí? Puede ser una por una, puede ser la combinación general, y toca probar que son linealmente independientes. Entonces, la otra clase vamos a hablar de dependencia e independencia. Bueno, vamos a dejar ahí porque ahorita tienen clase a las 8.